Hola chicos. Jugó un juego dentro del propio Roblox que le enseñó a matar a sus padres. Y lo que pasó después fue tan fuerte, ni la policía tuvo el valor de arrestarlo. Te voy a mostrar exactamente cómo empezó todo. Y mira, empezó de una forma bien inocente, pero que solo vea hasta el final quien realmente sea valiente. Este es Pedro, y a él siempre le gustó mucho jugar en su PlayStation 6. Pero había un juego que le llamaba mucho la atención, que era Roblox. En esa época todo el mundo odiaba Roblox. Decían que solo niños tontos lo jugaban. Pero a Pedro no le importaba. Y siempre que llegaba de la escuela, encendía su PlayStation 6 y se pasaba toda la noche jugando. Pero había un problema. No le contaba a ningún amigo de la escuela que jugaba, porque tenía miedo de que los demás alumnos lo descubrieran y luego lo llamaran tonto. Y no solo eso, podrían dejar de ser sus amigos solo porque al chico le gustaba jugar Roblox. Pero lo que Pedro no esperaba era que un alumno nuevo entraría a la escuela. Estaba en el recreo y cuando pasaba por el pasillo, escuchó la música de uno de los juegos más conocidos de Roblox. Se acercó al chico y le preguntó: ¿Tú juegas Brookhaven? El chico respondió: Sí, juego todos los días. Entonces Pedro le preguntó su nombre y él respondió que se llamaba Vinicius Jr. Después de ese día, se hicieron grandes amigos y empezaron a jugar Roblox todos los días juntos en el PlayStation 6. Pero Pedro comenzó a desconfiar de su nuevo amigo. Notaba que el chico escondía algo perturbador. Pedro empezó a notar que Vinicius era un poco extraño, bastante callado, pero la parte que importaba era que jugaban Brookhaven juntos. Y eso ya era suficiente. Pensaba que su amigo era así por ser un alumno nuevo y no tener muchos amigos. Entonces las semanas fueron pasando y Vinicius se fue abriendo y contando más de su vida. Decía que su padre era un borracho viejo y apestoso, pero no era solo eso. Anne decía que su madre intentó abortarlo, haciendo popó en su cabeza cuando todavía era un bebé. Y por eso el chico era más reservado, porque tenía miedo de que las demás personas fueran malas igual que sus padres. Pedro sentía pena por él, pero no podía ofrecerle nada más que su amistad y noches divertidas jugando Roblox. En esa época, Roblox estaba empezando a popularizar juegos de disparos, como Arsenal. Entonces, Pedro y Vinicius Jr. se quedaban jugando esos juegos porque les gustaban bastante. Los dos empezaron a buscar juegos parecidos y muchos hasta les parecían graciosos porque estaban mal hechos, hasta que encontraron uno en especial que lo cambió todo. Ese juego se llamaba Mátalos. Fue Vinicius quien descubrió el juego e invitó a Pedro a probarlo juntos por primera vez. El juego empezaba de una forma bastante extraña. Era una pantalla negra y oscura que decía: Ansí, alguien te maltrata, mátalo. Es un tipo de mensaje bastante perturbador, del tipo que apoya la violencia. Y lo peor, todo esto dentro de un juego de Roblox que fue hecho para el público más joven. Enseguida empezaba la partida. Solo había un jugador armado, que era Vinicius, y del otro lado, sentado y atado a una silla, estaba el personaje. Pero para la época, el juego tenía gráficos bastante realistas. Apareció una instrucción en la pantalla para que Vinicius atacara. Apuntó el arma hacia su amigo y disparó en su brazo. En el juego se podía ver el brazo del chico destruyéndose, con efectos bastante realistas. Vinicius quedó impresionado con lo real que parecía aquello. No podía creerlo. Disparó de nuevo, ahora en el otro brazo. Y el juego reproducía gritos bastante perturbadores. Desde la perspectiva de Pedro, la escena era pesada. Solo se veía al amigo disparándole, con sangre en la pantalla. Pedro odió aquel juego, pero Vinicius, por algún motivo extraño, lo estaba disfrutando mucho. El chico siguió disparándole al cuerpo de su amigo hasta que el personaje quedó completamente destruido y el juego lo eliminó. En la pantalla apareció un mensaje diciendo que finalmente había hecho aquello y que ahora era libre. Vinicius amó la experiencia. Dijo que se sintió como nunca antes y pensó que jamás iba a olvidar esa sensación. Le pidió a Pedro que jugara de nuevo con él, pero su amigo no había disfrutado y se negó. Vinicius quedó bastante molesto, porque siempre que Pedro lo invitaba a juegos que a él no le gustaban, Vinicius aceptaba de todos modos. Y ahora que era él quien estaba pidiendo, el amigo dijo que no. El chico quedó obsesionado con ese juego
No podía olvidar la sensación. Quería jugar de nuevo, pero no tenía con quién. Así que se quedó bastante triste con la situación. Los días pasaron y los dos se quedaron distanciados. Algo molestos, el uno con el otro. Vinicius se quedó jugando solo, extrañando mucho al único amigo que tenía. Y justo en esa época, las peleas de sus padres aumentaron. Y en consecuencia, las agresiones contra el pobre chico también. Según el relato, era un maltrato muy grave, que lo dejó un mes sin poder caminar. Pero la parte más perturbadora de la historia llega ahora. Cada vez que Vinicius recibía golpes de su padre borracho, recordaba aquel juego. Quería resolverlo todo matando a sus padres, exactamente como había hecho con su amigo en Roblox. Aquello se le quedaba en la cabeza todo el tiempo. Sentía una rabia muy grande, pero no tenía el valor de tomar el arma que su padre escondía en su cuarto. Con cada compra estás apoyando la sustentabilidad y reduciendo el impacto ambiental. Sentía una rabia muy grande, pero no tenía el valor de tomar el arma que su padre escondía en su cuarto. El chico se sentía abandonado por su propia familia. Su ropa siempre estaba sucia, sus brazos todos lastimados. Él siempre intentaba esconderlo, pero el único que lo sabía era su amigo Pedro. Cuando vio cómo estaba Vinicius, decidió ir a hablar con él. A Vinicius le contó todo lo que estaba pasando, que sus padres estaban peor que nunca y que se sentía muy triste, porque ya no jugaba con ningún otro amigo. Así fue como volvieron a jugar Roblox juntos. El amigo insistía bastante en que volvieran a jugar aquel juego, y Pedro no quería, pero sintiendo pena por su amigo, terminó aceptando. Vinicius se puso muy contento y se conectó de inmediato. Pedro apareció de nuevo sentado en la silla, y en la pantalla del chico surgieron nuevos mensajes preguntando ¿por qué todavía no había hecho aquello? E incitándolo a matar a su mejor amigo. La partida comenzó. Vinicius, de nuevo armado, disparó contra su amigo, y eso le generó una enorme sensación de alivio, como si aquello lo liberara de todas sus preocupaciones. Mientras el chico disparaba, solo se escuchaban gritos de dolor bastante realistas saliendo de la pantalla, con sangre apareciendo en ella. Después de eso, algo cambió dentro del chico. Se convirtió en una persona diferente, como si le hubiera gustado la sensación de matar. Eso dejó a Pedro cada vez más preocupado, pensando que algo le había pasado a su amigo. Preocupado, decidió mandarle un mensaje por Roblox, pero no tuvo respuesta. Entonces decidió ir hasta la casa del chico. Cuando llegó allí, vio una escena que lo dejó traumatizado. Al llegar, vio una casa vieja, toda sucia de basura, las paredes todas manchadas de excremento, y un olor horrible que venía del interior de la casa. Pero aún así, decidió entrar para encontrar a su amigo. La casa tenía 2 pisos. Pedro ya había revisado todo el primer piso y no había encontrado nada. Así que decidió subir. Mientras subía, el olor se hacía cada vez más fuerte y ya no aguantaba más las ganas de vomitar. Pedro se acercó a la primera puerta, que estaba un poco abierta, y vio algo que nunca imaginó que vería en su vida: los cuerpos del padre y de la madre de Vinicius, atados igual que en el juego de Roblox. Tenían marcas de disparos, y el olor era insoportable. Al lado, Vinicius estaba sentado, riendo y repitiendo la frase finalmente: soy libre. Pedro cuenta que no aguantó y vomitó en el suelo, lo que hizo que su amigo se diera cuenta de que él estaba ahí. Los dos se miraron y Pedro sintió un miedo enorme. En ese momento, salió corriendo. Vinicius nunca más apareció en la escuela, y Pedro no sabe si debe avisar a la policía. Tiene miedo de que su amigo venga tras él. Si cuenta algo, ahora dime, ¿avisarían a la policía o se quedarían callados? Responde abajo en los comentarios. Solo quien fue muy valiente logró quedarse hasta aquí. ¿Y ustedes qué harían?